Capítulo 4. La Iglesia es la responsable de tanta injusticia. Me veo en la obligación de dudar de cualquier religión que tenga en su seno tan grande número de fanáticos e hipócritas, aseveró vehemente Ellen, estudiante de Derecho. Hay millones de personas que no son en absoluto religiosas y que, sin embargo, son mejores personas que muchos cristianos que conozco. La Iglesia tiene tras de sí una dilatada historia de alianza con la injusticia y de destrucción de la cultura, añadió Jessica, otra de las estudiantes. Si el cristianismo es la religión verdadera, ¿cómo es que pasan esas cosas? Mark Lilla, profesor de la Universidad de Chicago, publicó en The New York Times Magazine su experiencia de nacido de nuevo, siendo adolescente. Ya en la universidad, se desconvirtió y renunció a la fe cristiana. ¿Por qué sucedió eso? Al trasladarse de Detroit a Ann Arbor, Michigan, ingresó en una comunidad cristiana famosa en el ámbito nacional por su vitalidad espiritual. Pero lo cierto es que la experiencia fue un terrible desengaño. La comunidad tenía un régimen autoritario y jerárquico, y sus miembros eran dogmáticos y estaban ansiosos por hacerme seguir su línea doctrinal. Desilusionado por unas maneras manipulativas y hasta belicosas, la impresión que tuvo es que utilizaban la Biblia para controlar las vidas de las personas, y empecé a pensar que quizás la Biblia estaba equivocada. Ese fue el primer paso en mi alejamiento del mundo de la fe. Son muchas las personas que rechazan el cristianismo desde una postura intelectual precisamente por haber tenido una experiencia personal negativa en relación con las iglesias y con los cristianos. Pero lo cierto es que todos, sin excepción, tenemos una serie de predisposiciones intelectuales sobre la base de nuestra propia experiencia. Si, en el curso de tu vida, has tenido oportunidad de tratar con cristianos sabios y amorosos, maduros y con las ideas claras, y si, además, has conocido iglesias devotas y fieles en sus creencias, pero al mismo tiempo generosas y preocupadas por la realidad social, te resultará mucho más fácil de entender y aceptar un enfoque intelectual del cristianismo. Pero si, en el polo opuesto, tu experiencia ha sido con cristianos nominales, que tienen el nombre, pero que no obran en consecuencia, o con personas legalistas, cerrados de mente y extremistas, entonces los argumentos a favor del cristianismo te serán difíciles de aceptar y argumentarás para ello falta de coherencia interna. La conclusión de Mark Lilla: la Biblia tiene que estar equivocada. No estuvo motivada por pura reflexión filosófica. Se trató más bien de una oposición a la forma particular de determinadas personas de tratar de ejercer un poder omnímodo e inapelable sobre él e invocar para ello una pretendida autoridad sobre la base de la fe cristiana. De ahí surge la necesidad de analizar las conductas de algunos de los seguidores del cristianismo, tanto a título individual como a título corporativo, que han ido socavando los cimientos de la credibilidad de la fe cristiana para tantísimas personas. 3 son las cuestiones para destacar en este sentido. La primera de ellas es la cuestión de los innegables fallos en el carácter de muchos creyentes. Si el cristianismo es la auténtica verdad, ¿cómo es que, en tantísimos casos, se portan mejor los no creyentes? En segundo lugar, está la cuestión de las guerras y la violencia. Si el cristianismo es la verdad definitiva, ¿cómo es que la Iglesia institucional apoyó guerras, injusticias y violencia extrema en el curso de la historia? La tercera de ellas sería la espinosa cuestión del fanatismo. Así, incluso en el caso de que el cristianismo tenga realmente mucho que ofrecer, ¿qué razón puede haber para unirnos a personas soberbias, legalistas, cerradas mentalmente y por ello peligrosas en su fanatismo? Fallos en el carácter. A toda persona comprometida en alguna manera con la vida de iglesia, pronto se le hacen evidentes los múltiples fallos de fondo y forma del cristiano medio. De hecho, y en comparación con los organismos voluntarios no religiosos, son muchas las congregaciones de creyentes que parecen más un campo de batalla de partidismos y luchas personales que un organismo de entrega voluntaria. Los fallos morales de los líderes cristianos son bien conocidos. Puede, claro está, que la prensa se encargue de magnificar, con apenas disimulada aflicción, los casos más notables. Pero, aún así, lo cierto es que no son invenciones sin un fundamento. Los líderes cristianos además parecen ser, como mínimo, si no aún más, igual de corruptos que algunos líderes seculares. Las vidas ejemplares de personas que se declaran irreligiosas son un hecho innegable. Si el cristianismo se corresponde en su fondo con lo que proclama ser, ¿no deberían ser los cristianos, en su conjunto, mejores personas que el resto? Este supuesto se basa, sin embargo, en una premisa equivocada acerca de lo que el cristianismo proclama realmente sobre sí. Para empezar, la teología cristiana ha enseñado siempre lo que denominamos gracia común. Santiago 1:17 dice expresamente: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Esto significa que, con independencia de quien la realice, todo acto de bondad, de sabiduría, de justicia y de belleza es reflejo de una dádiva divina. Dios nos otorga múltiples dones, patentes, por pura gracia, esto es, sin que nosotros seamos merecedores de ello por agencia propia. Son dones que Dios ha dispuesto para beneficio de toda la humanidad, con independencia de raza, género y convicciones religiosas. Son dones que han de contribuir al enriquecimiento y la preservación del mundo.
Aún así, la teología cristiana no olvida hacer mención de los fallos de los creyentes y sus consecuencias. De ahí que se recalque, de forma particular, que la relación con Dios es y será siempre por pura gracia. Todo esfuerzo moral humano es insuficiente para producir salvación. Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, ha obrado esa salvación, a la que solo se accede por gracia, nunca como un don merecido. Todas las iglesias así lo creen y afirman. El crecimiento en madurez y los cambios en la forma de pensar y hacerse suceden de forma progresiva tras la conversión. El error está en creer que tenemos que poner en orden nuestra vida antes que podamos merecer esa gracia. Eso no es lo que enseña el cristianismo. Lo que nos advierte ya de entrada es que en las iglesias podemos encontrar personas inmaduras e incluso de conducta condenable, a las que aún les quedará mucho camino por recorrer en cuanto a su forma de pensar y hacer tanto en los afectos como en lo moral y, más aún, en lo espiritual. Un dicho popular lo expresa muy acertadamente: la iglesia es un hospital para pecadores, no un museo de santos. El carácter sano y maduro suele depender de un ambiente familiar seguro y acogedor, y de un entorno social favorable, condiciones que no pueden darse por propia voluntad. La triste realidad es que son muchas las personas que vienen de situaciones familiares problemáticas, con modelos familiares perjudiciales y un dilatado historial de situaciones lamentables con falta de oportunidades. El resultado de todo ello es una carga de inseguridad, una hipersensibilidad patológica y una falta absoluta de confianza en la propia valía. La ira descontrolada, las adicciones a sustancias perjudiciales, el carácter débil y una cortedad paralizante suelen componer el resto del cuadro. Imaginemos ahora que alguien con un pasado particularmente difícil se hace cristiano y, de entrada, se opera un gran cambio para mejor en su vida. Aún así, puede que sea una persona menos segura de sí misma y menos disciplinada que aquella otra que, en fácil ajuste con el entorno, no siente particular necesidad de afiliarse a ninguna religión. Supongamos que conocemos simultáneamente a ambas personas. De no existir ahí un conocimiento previo de cada circunstancia particular, nada sería más fácil entonces que llegar a la conclusión de que el cristianismo no merece realmente la pena y que, además, los cristianos no son en absoluto consecuentes con sus propios ideales de comportamiento. De hecho, suele suceder con frecuencia que las personas que han vivido circunstancias muy difíciles y poseen un carácter moral deficiente, tienen sin embargo mayores probabilidades de reconocer su necesidad de Dios y de buscar apoyo y consuelo en el cristianismo. Por lo tanto, habrá muchos casos de personas convertidas de procedencia problemática cuyas vidas no puedan compararse con las de personas con circunstancias personales más favorables y, por ello mismo, no interesadas de forma particular en lo religioso. Si ponemos como símil la salud, nada es más lógico y normal que encontrar los hospitales llenos de enfermos, pecadores, y no de personas saludables que no tienen esa necesidad inicial. La religión y la violencia. En otro orden de cosas, ¿no es muy cierto que las religiones oficiales fomentan la violencia? Christopher Hitchens, autor de Dios no es bueno, alegato contra la religión, sostiene que, de hecho, así es. En su capítulo, La religión mata, presenta un panorama de violencia real instigada por la religión en ciudades tan distintas como Belfast, Beirut, Bombay, Belgrado, Belén y Bagdad. Su tesis es que la religión se hace eco de las diferencias raciales y culturales agravándolas. La religión en poco se diferencia del racismo, afirma. Cada respectiva propuesta asusa y provoca a la contraria. La religión ha sido agente instigador en las tensiones tribales y ha desencadenado rencillas y odio sin tregua. El argumento de Hitchens tiene su punto de verdad. La religión vuelve, trascendentes e insuperables, las diferencias culturales más simples, de forma tal que las partes enfrentadas creen estar librando una batalla de proporciones cósmicas entre el bien y el mal. De ahí que se sostenga que la religión todo lo envenena. Las naciones nominalmente cristianas institucionalizaron en su momento el imperialismo, la violencia y la opresión mediante la Inquisición y el comercio de esclavos. El totalitarismo militar del imperio japonés de mediados del siglo XX tuvo su origen en una cultura influida profundamente por el sintoísmo y el budismo. El Islam es terreno abonado en la actualidad para gran parte del terrorismo mundial, y las fuerzas militares israelíes también han dado pruebas de ser brutalmente despiadadas. Los nacionalistas hindúes, en nombre de su particular religión, llevan a cabo ataques sangrientos contra iglesias cristianas y mezquitas musulmanas por igual. Todo esto viene a demostrar que la religión puede potenciar y agravar las diferencias hasta el punto de convertirlas en motivo y ocasión para la guerra, la violencia y la opresión sobre las minorías en oposición. Esa es, sin embargo, conclusión que presenta varios problemas. Los regímenes comunistas del siglo pasado en Rusia, China y Camboya erradicaron en su momento todo vestigio de religión organizada y de creencia en Dios. Como ilustre precursora, estaría la Revolución Francesa con su radical rechazo a la religión por puro razonamiento intelectual. Todas esas sociedades se habían vuelto, por razonada convicción, seculares e irreligiosas. Pero, aún así y aunque eran libres ya de toda atadura o presupuesto religioso, fueron gradualmente desvirtuándose hasta el punto de ejercer una violencia inusitada contra su prójimo. ¿Cómo explicarlo?
Alistair McGrath hace notar en ese sentido que, cuando la noción de Dios desaparece, las sociedades buscan de inmediato algo que lo sustituya y convierten en trascendente cualquier otra cosa, con el fin de aparentar o contar con una moralidad o espiritualidad de índole superior. Los marxistas hicieron del Estado un absoluto y un fin en sí mismo, lo mismo hicieron los nazis con la raza y la pureza de sangre. Incluso los ideales más puros de libertad e igualdad pueden ser manipulados para ejercer violencia gratuita. En 1793, cuando Madame Roland fue llevada al cadalso bajo falsas acusaciones, se inclinó por propia voluntad ante la estatua que personificaba la libertad en la Plaza de la Revolución, diciendo al mismo tiempo: «Libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». La violencia perpetrada en nombre del cristianismo es una terrible realidad que ha de ser reconocida y remediada. No hay posible excusa para su práctica. En el siglo presente, sin embargo, la violencia se ha nutrido por igual del secularismo y del absolutismo moral. Las sociedades que han desechado la religión se han vuelto, como mínimo, tan opresivas como aquellas permeadas por una realidad religiosa. Por eso, cabe pensar que hay un impulso tendente a la violencia profundamente arraigado en el corazón humano, que se exterioriza con independencia de las creencias que suscriban. Colectivos muy distintos, ya sean capitalistas o socialistas, religiosos o irreligiosos, individualistas o jerárquicos. En última instancia, la existencia de la violencia y la guerra en una sociedad dada no necesariamente rebate las creencias prevalentes en esa sociedad. El fanatismo. Quizás el máximo factor de rechazo respecto al cristianismo para el ciudadano medio no sean tanto la violencia y los conflictos bélicos, pese a toda su crudeza, como la perniciosa sombra del fanatismo que planea sobre todo ello. Muchos de los que no creen tienen familiares o amigos que han nacido de nuevo, y que, aún así, están ahora inexplicablemente comprometidos con extremismos de todo signo y condición. Como hecho característico, comienzan a expresar en voz audible su desacuerdo con distintos grupos y sectores de nuestra sociedad, con especial inquina hacia el cine y la televisión, el Partido Demócrata, los homosexuales, los que creen en la realidad de la evolución, los jueces activistas, los integrantes de otras religiones y los valores que se enseñan en la actualidad en los colegios estatales. En la defensa de la verdad de su fe, se manifiestan intolerantes y farisaicos con una actitud rabiosamente exclusivista que muchos no dudarían en calificar de fanatismo intolerante. El común denominador del ciudadano medio es tratar de entender a los cristianos juzgándolos entre un nominalismo inane y un fanatismo radical. El cristiano nominal sería aquel que lo es solo de nombre, que no practica su fe y que puede incluso que no crea en su doctrina. El fanático, en cambio, es aquel que es percibido como excesivo en sus creencias y de práctica desmesurada en su fe. Dentro de ese esquema del ciudadano tipo, lo deseable sería un cristiano entre esos dos extremos, que no lo toma demasiado en serio, que lo cree, sí, pero sin estar demasiado comprometido. El problema con ese enfoque es que la fe cristiana queda básicamente reducida a poco más que reglas para mejorar la conducta moral. Los cristianos que viven con fervor su fe pueden ser vistos como moralistas intensos o ser considerados, como en tiempos de Jesús, como fariseos. Las personas farisaicas dan por sentado que están a bien con Dios porque se conducen correctamente y, al parecer, creen en la debida doctrina. Esto fácilmente suscita un sentimiento de superioridad respecto a los que no comparten su religiosidad, que lleva a poner en práctica distintas formas de abuso, de exclusión y de opresión. Se trata de fanatismo, pues, destilado en su más pura esencia. Ahora bien, ¿qué ocurriría si lo que entendemos como núcleo central de la fe cristiana es la salvación por la gracia, esto es, no salvación por aquello que hacemos, sino por aquello que Cristo ha hecho por nosotros? El creer que Dios te acepta por pura gracia es una noción que induce a una profunda humildad. Las personas fanáticas lo son no porque estén demasiado comprometidas con el Evangelio, sino porque no se han comprometido en la debida forma y comprensión de la fe. Detengámonos a pensar en personas conocidas que consideremos fanáticas. Su actitud es de prepotencia, están convencidas de lo acertado de sus opiniones, son insensibles ante los sentimientos de los demás y despiadados en su trato con el prójimo. ¿A qué obedece semejante actitud? Evidentemente, no por ser demasiado cristianos, sino porque no han entendido y experimentado la fe cristiana en su forma más genuina. Se manifiestan fanáticamente celosos y en exceso, atrevidos, pero sin hacer de ese celo algo agradecido, humilde, amoroso, empático, perdonador y comprensivo, como fue en cambio el ejemplo que nos dejó Cristo. Por estar convencidos de que el cristianismo es un método de progreso personal, imitan a Jesús en su ira contra los comerciantes del templo y olvidan al Jesús que dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Juan 8:7. Lo que nos choca como fanatismo excesivo es en realidad un fracaso a la hora de verdaderamente comprometerse con Cristo y su Evangelio. La crítica bíblica a la religión. El extremismo y el fanatismo, con su posible derivación en injusticia y opresión, son un peligro constante para todo colectivo religioso. Pero, para los cristianos, el antídoto no está en rebajar el fondo de su doctrina y moderar el tono de su fe, sino, y muy por el contrario, en tener una más sólida y bien cimentada fe en Cristo a la luz de la verdad de la palabra y sus enseñanzas. Los profetas bíblicos así lo entendieron.
El estudioso Merold Westphal documenta el modo en que el análisis que hizo Marx de la religión como instrumento de opresión ya había sido anticipado por los profetas hebreos Isaías, Jeremías y Amós, y hasta por el propio mensaje de los evangelios en el Nuevo Testamento. Marx, según Westphal, no fue original en su crítica a la religión, la Biblia se le había adelantado en unos cuantos siglos. Jesús hizo en su tiempo una muy sólida y bien trabada crítica a la falsa religiosidad. Su conocido Sermón del Monte. Mateo, capítulo 5, 6 y 7, no es una crítica alusiva a las personas irreligiosas, sino justamente a las extremistas en su religiosidad. En su célebre discurso, las personas contra las que van dirigidas sus críticas oran, dan dinero para los pobres y se esfuerzan por poner en práctica los preceptos bíblicos, pero lo hacen con la sola intención de obtener reconocimiento público y el poder civil que de ello pueda derivarse. De hecho, están convencidos de que van a situarse por encima de la media, e incluso hasta por encima de Dios, debido a su escrupulosa práctica de la religión, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Matt 6:7. Es una actitud que, en su engreimiento, los lleva a juzgar y condenar a los demás, y los dispone siempre a criticar, aunque los vuelve reacios a aceptar críticas acerca de ellos mismos, lo que sobradamente justifica el calificativo de fanáticos. En sus enseñanzas, Jesús se dirigió en muchas ocasiones, de forma expresa, a las personas que se tenían por respetables y honrosas. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Matt 21:31. Condenó, además, incesantemente el lenguaje hiriente del legalismo, el creerse moralmente superior a los demás, la estrechez de miras y el amor desmedido por el poder y las riquezas. Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Descuidan la justicia y el amor de Dios. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Lucas 11, 39,42,46, 20:47. No debería entonces sorprendernos que fuera el estamento jerárquico religioso el que condenó a Jesús a morir en una cruz. El teólogo suizo Karl Barth resalta que fue la Iglesia, y no el mundo, la que crucificó a Cristo. Jesús dio continuidad a los profetas en la línea de Isaías, quien no vaciló en dirigirse al pueblo israelita en los siguientes términos. Porque día tras día me buscan, y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas, y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos, si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos, si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros, ustedes solo ayunan para pelear y reñir, y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Isa 58, 2-7. ¿Qué criticaban por igual Jesús y los profetas? Desde luego, no la oración o el ayuno, ni la obediencia a las directrices bíblicas para conducirse en la vida. La cuestión es que las personas que hacen de la religión una norma tienden a servirse de los preceptos éticos y espirituales como medio para tener poder sobre otros, incluyéndose ahí a Dios mismo, buscan ganarse, además, su favor mediante ritos y buenas obras, lo cual lleva a un énfasis excesivo en las formas religiosas externas y a una forma de avaricia encubierta, a un burdo materialismo y a una práctica sistemática de la opresión social. Aquellos que buscan agradar a Dios por su devoción y su integridad moral creen que tienen por ello derecho a un trato deferente y a ejercer poder sobre los demás. Pero el Dios de Jesús y de los profetas concede la salvación gratuitamente. A Dios no se lo puede manipular con actos religiosos y una moral acomodaticia, a Dios se accede tan solo a través de un arrepentimiento personal, de la renuncia a toda ambición de poder. Si somos salvos por pura gracia, solo podemos mostrarnos humildes y agradecidos con Dios y con los demás. Jesús así se lo encomendó expresamente a sus discípulos, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Mar 10, 43-44. En la crítica de Jesús y de los profetas, la religión farisaica se caracteriza por su insensibilidad ante la justicia social, mientras que la fe verdadera se hace manifiesta en una genuina preocupación por los pobres y los marginados. El teólogo suizo Juan Calvino, en sus comentarios acerca de los profetas hebreos, afirma que Dios se identifica hasta tal punto con los pobres que su clamor en la angustia no es sino manifestación del propio dolor divino. La Biblia nos enseña que el trato que les dispensemos será el que en realidad estemos dándole a Dios.
Al no tener la Iglesia excusa alguna para su participación en la opresión de las personas, es importante recordar que es la propia Biblia la que nos proporciona los instrumentos necesarios para un correcto análisis y para una crítica del apoyo prestado en nombre de la religión a causas injustas desde la propia fe. El historiador C. John Somerville sostiene que, incluso en las más severas críticas seculares al cristianismo, se hace precisamente uso de los contenidos básicos de la fuente que critican para poder llevar a cabo su denuncia. Muchos critican a la Iglesia por su desmedida ansia de poder y por ocuparse en primer lugar de sus propios intereses, pero son, sin embargo, muchas las culturas y sociedades en las que la adquisición de poder y respeto es considerado un bien preciado y necesario. ¿Cuándo, pues, se elaboró esta lista de virtudes con las que juzgar los pecados de la Iglesia?, se pregunta Somerville. La respuesta es que surgió en el propio seno de la fe cristiana. Para ilustrar este punto a sus estudiantes, Somerville los invita a hacer un experimento mental. Señala de entrada que las tribus europeas del norte anteriores a la llegada del cristianismo, como fue el caso de los anglosajones, vivían en sociedades fundamentadas en el concepto de honor. Eran culturas en las que la vergüenza era algo inaceptable y en las que se hacía particular hincapié en el mutuo respeto. Los monjes cristianos que trataron de convertirlos al cristianismo proponían una serie de valores basados en la caridad y en desearle lo mejor al prójimo. Para establecer la diferencia de fondo, les pide a sus alumnos que imaginen ver a una anciana caminando por la calle en dirección hacia ellos, es de noche y lleva un bolso enorme. ¿Por qué no darle un empujón y coger el bolso y el dinero que pueda tener? La respuesta en una cultura basada en el honor y la vergüenza es que eso es algo que no se debe hacer porque si te aprovechas del débil serás una persona despreciable. Nadie te respetaría y tampoco tú te respetarías. Es, pues, una ética que parte de uno mismo. Y la cuestión de fondo ahí es cómo afectaría eso a tu honor y a tu reputación. Pero existe también la posibilidad de enfocar la cuestión desde la perspectiva de las consecuencias para la persona asaltada, viendo cómo afectaría esa pérdida de dinero tanto a la víctima como a sí mismo a posibles personas dependientes de ella. Si se opta entonces por no quitarle el bolso es por desear lo mejor para ella y para las posibles personas afectadas. De este modo, estaríamos ante una ética que se plantea en la situación ajena. El pensamiento habría estado por completo adentrado en la anciana. Ahora bien, en su dilatada práctica profesional, Somerville pudo constatar que la inmensa mayoría de los estudiantes razonaba sobre la base del segundo paradigma, aplicando una ética centrada en el otro. Como historiador, les hacía ver entonces cuán cristiana era su orientación en asuntos de ética y moral. El cristianismo cambió sustancialmente los valores de sociedades que se habían regido hasta entonces por nociones de orgullo personal, en vez de por nociones de humildad, que anteponían el poder al servicio, la valentía a la concordia, la gloria a la humildad, la lealtad a la tribu a la igualdad de derechos. Las críticas del mundo a la opresión y las injusticias cometidas por la Iglesia cristiana son posibles por su propio trasfondo cristiano. Los fallos de la Iglesia pueden de hecho entenderse desde una perspectiva histórica como una imperfecta aplicación y práctica de los principios básicos del Evangelio cristiano. Somerville señala que, cuando las tribus anglosajonas oyeron por primera vez el Evangelio, se mostraron incrédulos. No entendían cómo iba a ser posible sobrevivir sin un respeto reverente al poder, a la fuerza bruta y al temor que inspiran. Al convertirse, no fueron del todo consecuentes, porque mantuvieron sus antiguas ideas al respecto. Tendieron a fusionar la ética centrada en el respeto a lo ajeno y su antigua manera de hacer las cosas. Apoyaron las cruzadas como forma de proteger el honor de Dios y el suyo propio. Dejaron, por tanto, que los monjes, las mujeres y los siervos pusieran en práctica unas virtudes que no se consideraban apropiadas para hombres de honor y guerra. No ha de extrañarnos, pues, que haya tanto que lamentar y subsanar en la historia de la Iglesia. Pero, aún así, la opción drástica de renunciar por completo a los principios cristianos nos dejaría sin ninguna base crítica. ¿Qué respuesta cabe dar, pues, a las críticas justas pero demoledoras a la historia de la Iglesia cristiana? Evidentemente, no se trata de renunciar a la fe cristiana, porque de así hacerlo nos encontraríamos sin la base y sin los recursos necesarios para poder corregir pasados errores. En su lugar, hay que hacer progresos en el camino hacia una más plena y profunda comprensión de lo que es en realidad el cristianismo. La propia Biblia nos precave de posibles abusos por parte de la religión y nos proporciona los medios necesarios para la resolución de conflictos. Es justamente por eso que la historia cristiana nos ofrece notables ejemplos de autocorrección. Dos casos en concreto merecen una atención particular. Justicia en nombre de Jesús. Una terrible lacra en la historia del cristianismo ha sido el tráfico de esclavos. A la vista de que el cristianismo era la religión dominante en las naciones que comerciaron con seres humanos, las iglesias han de asumir ahora la responsabilidad que les corresponde junto con las sociedades que lo permitieron. Ahora bien, aun cuando sin duda la esclavitud, en cualquiera de sus posibles formas, fue una práctica virtualmente universal en toda civilización, es también muy cierto que fueron los cristianos los primeros en alzar su voz para denunciarlo como algo inadmisible. El sociólogo de la historia del cristianismo, Rodney Stark, lo explica así.
Pese a haberse negado de forma sistemática la evidencia al respecto, lo cierto es que las ideas de oposición a la esclavitud hicieron su aparición en la teología cristiana poco después del declive de Roma y acompañaron la gradual desaparición de la esclavitud, salvo en algunos casos aislados y dispersos en la Europa cristiana. Posteriormente, la esclavitud fue introducida en el Nuevo Mundo por agentes europeos y en patente oposición al dictado del Papa, hecho que ha sido de forma conveniente olvidado por la historia hasta época reciente. Finalmente, el movimiento de abolición de la esclavitud en el Nuevo Mundo tuvo su inicio con activistas cristianos que lograron su propósito con éxito. Los cristianos se pusieron a trabajar para poner fin a la esclavitud no desde una plataforma de reivindicación de los derechos humanos, sino porque su práctica contravenía claramente la voluntad divina. Las formas de servidumbre de los tiempos antiguos y la costumbre bíblica de los siervos propiedad de su señor habían sido crueles, y los abolicionistas cristianos entendían que una forma de esclavitud de por vida, con motivo de raza y establecida mediante el rapto no podía justificarse a la luz de la enseñanza bíblica, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Figuras de la talla de William Wilberforce en Gran Bretaña, John Woolman en América y muchos más dedicaron su vida por entero a poner fin a la esclavitud en nombre de Cristo. Los beneficios de ese comercio eran tan grandes que había incluso, en el seno de la propia Iglesia, quienes trataban de justificarlo. Fueron lamentablemente numerosos los líderes de la Iglesia que defendieron su continuidad. La batalla para corregir esos errores fue una tarea titánica. Cuando los abolicionistas consiguieron finalmente tener a la sociedad de su lado para ponerle fin a la esclavitud, los plantadores de las colonias pronosticaron que la emancipación les costaría a los inversores enormes sumas de dinero y que habría un aumento astronómico en el precio de los bienes de consumo. Pero eso no hizo cejar a los abolicionistas en su lucha dentro del Parlamento. De entrada, accedieron a compensar a los plantadores por esclavo liberado con un coste total que suponía la mitad del presupuesto anual del gobierno británico. El Acta de Emancipación se aprobó en 1833, con un coste final tan elevado para el pueblo británico que hubo un historiador que no dudó en calificar la abolición de la esclavitud de economicidio voluntario. Rodney Stark hace notar el modo en que los historiadores han tratado desesperadamente de llegar a una conclusión respecto a la razón que movió a los abolicionistas a hacer de forma voluntaria tantos sacrificios en aras del fin de la esclavitud. Cita al historiador Howard Temperley, quien afirma que la historia de la abolición es chocante dado que la mayoría de los historiadores creen que toda conducta política es siempre interesada. Pero aun a pesar de que cientos de expertos en los últimos 50 años han buscado formas de explicarlo, dice Temperley, ni uno solo de ellos ha conseguido demostrar que aquellos que hicieron campaña para poner fin al comercio de esclavos obtuvieron de ello ganancia alguna o que las medidas tomadas fueran otra cosa además de costosas para el país. La esclavitud fue abolida porque era un mal injustificable y los cristianos fueron los primeros en señalarlo. La capacidad para la autocorrección del cristianismo, unida a su crítica a injusticias de respaldo religioso, quedó confirmada. Otro caso clásico en esa misma línea es el del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos a mediados del siglo XX. En un importante documento histórico sobre dicho movimiento, David L. Chappell demuestra que no se trató, en primera instancia, de un movimiento político, sino que fue principalmente religioso y espiritual. La población blanca liberal del norte del país, defensora de los líderes de los derechos civiles afroamericanos, no proponía una desobediencia civil, ni un ataque directo a la segregación. Dada su creencia secular en la bondad del ser humano, pensaron que la educación, unida a una ilustración, daría como resultado un progreso social y racias inevitable. Chappell sostiene al respecto que los líderes afroamericanos tenían en cambio una más acertada comprensión de la pecaminosidad del corazón humano, evidente en su denuncia de la injusticia según el modelo de los profetas hebreos. Chappell pone asimismo de relieve que fue la fe viva de los afroamericanos lo que les dio fuerzas para perseverar en su demanda de justicia, aun a pesar de una violenta oposición. De ahí que Chappell concluya que no puede en verdad entenderse lo que realmente ocurrió de no considerarse el movimiento por los derechos civiles como un genuino avivamiento religioso. Cuando Martin Luther King, Jr., se enfrentó al racismo en el seno de la iglesia de raza blanca en el sur, no hizo un llamamiento para que se volviera más secular. Basta para comprobarlo con leer sus sermones y su carta desde la cárcel de Birmingham, en la que su línea de argumentación invocaba, como principio básico, la ley moral instituida por Dios y las enseñanzas de la Escritura. Instaba a los creyentes blancos a ser más fieles a sus propias creencias y a tomar conciencia de lo que la Biblia realmente enseña. No dijo en momento alguno que la verdad es algo relativo y todo el mundo es libre de determinar lo que considera justo o injusto según propio criterio. Ahora bien, si todo es relativo, no habría nunca un incentivo para que las personas blancas del sur renunciasen voluntariamente a su poder. A la vista de esa realidad, King invocó las palabras del profeta Amós, pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como arroyo inagotable. Amós 5:24. El más grande paladín de la justicia en nuestra era sabía que el antídoto contra el racismo no era un cristianismo diluido, sino, y muy por el contrario, un cristianismo más profundo y verdadero. Wilberforce y King no fueron los únicos líderes que han contribuido a cambiar el curso de la historia en contra de la injusticia en nombre de Cristo.
Al ponerse fin al apartheid en Sudáfrica, todo el mundo temía que se produjera un auténtico baño de sangre, en el que las antiguas víctimas del sistema tomaran violenta venganza contra sus perseguidores y los antiguos opresores se defendieran haciendo uso de la fuerza. Pero nada de eso ocurrió. En su lugar, a mediados de los años 90, líderes cristianos de la talla moral del obispo Desmond Tutu crearon una muy notable Comisión Sudafricana para la Verdad y la Reconciliación. El propio nombre era ya indicativo de su misión y los principios que lo sustentaban. Se brindaba con ello a las víctimas la oportunidad de contar su historia en público. Pero no solo eso. Los antiguos agentes de opresión y violencia tuvieron igualmente la oportunidad de contar la verdad de los hechos y solicitar amnistía. Ninguna de ambas partes quedó exenta de presentarse ante la comisión, donde hubo oportunidad de oír los distintos informes sobre la violación de los derechos humanos y se tomaron en consideración las solicitudes de amnistía tanto de parte del antiguo estado de apartheid como del Congreso Nacional Africano. Sin estar libre de fallos ni críticas, la comisión cooperó en la transición a un gobierno mayoritario con un derramamiento de sangre mucho menos de lo que podría esperarse. A finales del siglo XX, la Iglesia Católica del Este de Europa se negó a dejarse asfixiar por el comunismo. Con paciencia, con velas y con cruces, se puso en marcha una cadena de acontecimientos que marcó el fin de los regímenes totalitarios. El sacerdote polaco Jerzy Popielasco, con sus palabras y sus acciones, lideró el movimiento para la obtención de unos sindicatos libres en la Polonia comunista de la década de los 80. Tras ser asesinado por la policía secreta, más de 250.000 personas asistieron a su funeral, incluido Lech Walesa, cuyo movimiento Solidaridad fue instrumental en la caída definitiva del gobierno comunista. Muchos de los que asistieron a ese funeral desfilaron delante del cuartel de la policía secreta con pancartas en las que se leía, «Nosotros perdonamos». El trasfondo cristiano del movimiento de resistencia fue una realidad innegable. Hay una larga lista de mártires que se pusieron al lado de los oprimidos en nombre de Jesús, como fue el caso del arzobispo Óscar Romero en El Salvador. Romero fue nombrado arzobispo debido al talante conservador y ortodoxo de su visión de la doctrina. Desde su nuevo cargo, pudo constatar irrefutablemente la violencia ejercida de forma crónica contra las clases más humildes por parte del gobierno. Su valiente denuncia pública de tan flagrante conculcación de los derechos humanos le supuso ser abatido a balazos en 1980 mientras celebraba una misa en su parroquia. El conocido mártir luterano Dietrich Bonhoeffer pastoreaba 2 comunidades de habla alemana en Londres al acceder Hitler al poder. Se negó a permanecer alejado del conflicto y regresó a Alemania para formar parte de un seminario no autorizado de la Iglesia Confesante, que formaba parte de las congregaciones cristianas que se negaron a firmar el juramento de adhesión y lealtad al régimen nazi. Bonhoeffer escribió un texto ya clásico, El costo del discipulado, en el que hacía una crítica realista a la religión y la Iglesia del momento. En recuerdo de Jesús y de los profetas, Bonhoeffer resaltó la muerte espiritual y la fatua complacencia que habían hecho posible que muchos decidieran colaborar con Hitler y se desentendieran de los marginados y anulados por el sistema. Bonhoeffer fue finalmente arrestado y ahorcado por traición al nazismo. En las cartas redactadas durante su encarcelamiento, Bonhoeffer explica el modo en que la fe cristiana le dio fuerzas para poder renunciar a cualquier privilegio en beneficio de otros. Karl Marx sostenía que, si se cree en otra vida tras la muerte, no vas a preocuparte por hacer mejor el mundo presente. No obstante, también puede afirmarse lo contrario. Sí, solo existe esta vida y lo único que vamos a sacar de ella son bienes materiales, sea amor, comodidades o riquezas, que podría impulsarnos a sacrificarlo por otros. Pero Bonhoeffer tenía un gozo y una esperanza en Dios que daban sentido a lo que quiso hacer. No son los actos religiosos los que hacen al cristiano, sino el participar en el sufrimiento de Dios en la vida secular. En eso consiste la metanoia, arrepentimiento, en no pensar en primer lugar en las propias necesidades y problemas, en nuestros pecados y temores, sino en dejarse atrapar en el camino de Jesucristo. El dolor es un ángel santo. A través suyo los seres humanos han alcanzado más grandes cimas que por medio del disfrute de las cosas del mundo. El dolor de la espera, que puede llegar a ser incluso físico, tiene que manifestarse, y no hay razón para querer siempre evitarlo. Pero sí que sin duda igualmente cierto que hay un ángel todavía más santo que el del dolor, y ese es el del gozo que disfrutamos en Dios. ¿Qué sentido tiene traer a colación todos esos ejemplos? Martin Luther King estaba en lo cierto. Cuando se cometen injusticias en nombre de Cristo, se traiciona el verdadero espíritu de aquel que murió injustamente y que, aún así, solicitó perdón para sus enemigos. Cuando las personas entregan sus vidas para liberar a otros tal como hizo Jesús, están de hecho materializando el cristianismo genuino al que apelaban Martin Luther King, J.R., Dietrich Bonhoeffer y otras muchas voces de creyentes en el curso del tiempo. Capítulo 5. ¿Cómo puede un Dios bueno condenar a las personas al infierno? Yo dudo de la existencia de un Dios que todo lo juzga y que exige sangre para ser aplacado, comentó con gesto perplejo Hartmut, estudiante de posgrado procedente de Alemania. Resulta que alguien tuvo que morir para que el Dios del cristianismo pudiera perdonarnos. Pero yo me pregunto, ¿por qué no puede sencillamente perdonar? Además, están también todas esas historias del Antiguo Testamento en las que Dios ordena la matanza de miles de personas.
Estoy de acuerdo contigo en que todo eso plantea un grave problema, respondió Josie, encargada de una galería de arte en el Soho. Pero para mí el problema principal es el infierno. El único Dios que sería creíble para mí es un Dios de amor. El Dios de la Biblia es una divinidad primitiva que hay que aplacar con el dolor y el sufrimiento de seres humanos. En 2005, Rick Warren, pastor de una mega iglesia y autor del éxito de ventas Una vida con propósito, tuvo un intercambio de ideas con un destacado periodista en un foro de opinión patrocinado por Pew Foundation. A algunos de los allí presentes les suponía un problema la posible implicación civil de una creencia cristiana particular, es decir, que Dios condena a algunas personas a castigo eterno. Uno de los participantes se dirigió a Warren en los siguientes términos. Puede que para usted no sea un problema la contradicción implícita en que Wendy, una de las periodistas presentes, no cristiana, sea plena ciudadana norteamericana y merecedora por ello de toda la protección que en la vida presente pueda merecer el miembro más veterano de su congregación, y que cuando ella muera vaya a ir al infierno porque no es salva, tal como usted lo entiende en cristiano. La pregunta entonces es, ¿cree verdaderamente que los seguidores de su iglesia, o las personas que asisten a cualquier otra iglesia, las personas que leen los libros que usted escribe y las personas a las que usted se dirige incluso a nivel mundial, tienen realmente una mente tan sofisticada como para poder aceptar semejante contrasentido? Warren respondió que, en su opinión, no había contradicción alguna entre ambas cuestiones. Fue una respuesta que, sin embargo, no convenció a la mayoría de los periodistas asistentes, quienes objetaron que el infierno como destino para algunos lleva implícito una desigualdad en cuanto a la dignidad y la valoración de las personas. Esto no hacía sino poner de relieve las dudas de muchos respecto al concepto cristiano de un Dios que juzga a las personas y las condena al infierno. Según ellos, semejante creencia genera exclusión, abuso, división y manifiesta violencia. En nuestro entorno cultural y social, el juicio divino es una de las doctrinas cristianas que más ofenden. Como ministro de culto y predicador, me encuentro a menudo hablando de textos bíblicos que tratan de la ira de Dios, del juicio final y de la doctrina de la condenación al infierno. Durante muchos años mantuve abierto un foro para responder dudas y preguntas tras los cultos del domingo. La dinámica era de tormenta, de preguntas acerca de todas esas enseñanzas. Yo entendía perfectamente que les causaran problemas estos aspectos de la fe cristiana histórica. Y aun siendo, sin duda, la objeción al juicio y al infierno una actitud más visceral que una duda metódica, siguen estando ahí presentes unas creencias muy específicas. Procedamos a examinarlas por orden. No puede haber un Dios de juicio. Robert Bella, en su muy influyente libro Hábitos del Corazón, se ocupa del individualismo de expresión, dominante en la cultura americana. En ese sentido, apunta que el 80% de los norteamericanos piensa que cada individuo tiene derecho a su propia fe o religión con independencia de cualquier iglesia o sinagoga. La conclusión de Bella es que, para el común de la mentalidad nacional, la verdad moral es algo relativo que tiene que ver exclusivamente con la conciencia personal. Así, se piensa más bien en un Dios de amor, favorable al ser humano independientemente de su conducta. Pero, en el punto opuesto de la cuestión, se resiente la idea de que ese Dios pueda castigar a las personas por creencias personales que puede que sean erróneas. Lo interesante para notar es que tal actitud viene avalada por una visión del desarrollo de la cultura en la historia. En su libro La abolición del hombre, ya todo un clásico, C.S. Lewis indica lo que él veía como las principales diferencias entre la visión antigua y moderna de la realidad. Para ello, empieza por desmontar la creencia de que los antiguos creían en la magia y que después hizo su aparición la ciencia moderna y ocupó su lugar. Como experto en estudios medievales y la posterior transición a la modernidad, Lewis sabía bien que había habido muy poco de mágico en ese periodo y que la verdadera edad dorada de lo mágico habían sido los siglos XVI y XVII, lo que coincide justamente con el desarrollo de la ciencia moderna. Según contendía, ambos tuvieron una misma génesis. La indagación seria en lo mágico y en lo científico nació en un parto doble, la primera de esas criaturas era débil y enfermiza, y pronto murió, la otra era fuerte y prosperó. Aún así, fueron gemelas en su primer momento, ya que nacieron de un mismo impulso. Lewis explica ese impulso como novela aproximación a la realidad moral y espiritual. Hay un nexo de unión entre la magia y las ciencias aplicadas, pero ambas se desmarcan por igual de la sabiduría de épocas anteriores. Así, para los sabios de otros tiempos, el problema principal había sido cómo adecuar el alma espiritual a la realidad física, y su respuesta fue el conocimiento obtenido mediante autodisciplina y virtud. Tanto para la magia como para las ciencias aplicadas, el problema era cómo someter la realidad a los deseos del hombre. La solución era, pues, una técnica, y ambas disciplinas, en la aplicación de esta técnica, se hallan dispuestas para hacer cosas hasta entonces tenidas por deleznables e impías. En los tiempos antiguos, se daba por supuesta la existencia de un orden moral externo al yo, intrínseco al entramado propio del universo. El violar ese orden metafísico tenía consecuencias tan graves como las de la transgresión de la realidad física al poner la mano en el fuego. La actitud sabia era la de obrar en conformidad con los distintos órdenes de lo creado.
Esta sabiduría, por otra parte, se adquiría ejercitando el propio carácter en humildad, compasión, valor, discreción y lealtad. El advenimiento de la modernidad alteró por completo ese modelo. En última instancia, la realidad era cosa no tanto de un orden sobrenatural, sino de un mundo natural maleable. Así, en vez de tratar de amoldar nuestros deseos a la realidad, nos afanamos por controlar y configurar la realidad según intereses personales. Si bien antes se discernía la ansiedad y se prescribía un cambio de carácter espiritual, la modernidad habla de técnicas de manejo del estrés. Lewis era consciente de que sus lectores podían pensar que estaba en contra del progreso científico como tal, pero él aseguraba vehemente todo lo contrario. Su intención era hacernos ver que la modernidad se había gestado en un ámbito de sueños de poder. Al escribir durante la Segunda Guerra Mundial, Lewis era consciente de lo que era vivir en medio de uno de los más amargos frutos del espíritu moderno. J.R.R. Tolkien, amigo de Lewis, reflejó en su trilogía, El Señor de los Anillos, las consecuencias de una ansia desmedida de control y poder, que para nada tiene en cuenta la sabiduría y el disfrute gozoso de la creación de Dios. El espíritu de la modernidad nos dejó la carga de discriminar entre lo que está bien y lo que está mal. Esa recién adquirida confianza en que podemos controlar el entorno físico a nuestro antojo ha ido creciendo hasta el punto de hacernos creer que podemos incluso remodelar el ámbito de lo metafísico. De ahí que no nos parezca justo que podamos primero determinar que el sexo fuera del matrimonio es algo permisible, para luego encontrarnos con que existe un Dios que va a castigarnos por ello. Estamos tan convencidos de que nos asisten derechos personales que la mera idea de un día del juicio divino nos parece imposible. Aún así, y tal como Lewis se esfuerza por hacernos ver, esa renuencia va ligada a la búsqueda desmedida de control y poder que tan terribles consecuencias ha tenido en la historia más reciente. Pero no toda la raza humana ha aceptado la visión de las cosas de la modernidad. ¿Qué razones hay para que pensemos que es un proceso ya irreversible? En una de las sesiones del foro tras el culto, una de las personas presentes dijo que la mera idea de la existencia de un Dios que juzga era ya algo ofensivo. Entonces, yo respondí preguntando, ¿por qué en cambio no le ofende la idea de un Dios que perdona? Ante su expresión de perplejidad, proseguí, con todo respeto, lo animo a que reflexione acerca del origen y trasfondo cultural de ese rechazo suyo a la doctrina cristiana sobre el infierno como algo ofensivo. Acto seguido, procedí a señalar que el espíritu secularizado actual de Occidente se siente incómodo con la doctrina acerca del infierno, pero considera en cambio muy aceptable la enseñanza bíblica que insta a poner la otra mejilla y a perdonar al enemigo. Finalmente, le pedí que se detuviera a pensar en cómo ven el cristianismo personas de otras culturas. En sociedades tradicionales, la enseñanza de poner la otra mejilla no tiene ningún sentido. De hecho, ofende sus más íntimas convicciones acerca de lo que está bien y es justo. En cambio, la doctrina de un Dios que juzga no es algo problemático. Rechazan, pues, lo que en Occidente se considera aceptable y se sienten atraídos por aspectos que el Occidente secularizado no puede tolerar. Como apunte final, concluí con una pregunta: ¿qué razones pueden aducirse para que las sensibilidades occidentales se arroguen el derecho de juzgar si el cristianismo es válido o no? Mi pregunta a esa persona fue entonces si creía que su cultura era superior a otras distintas. Su respuesta fue un claro y rotundo no. En ese caso, proseguí, ¿qué razones hay para que las objeciones de nuestra cultura al cristianismo trastornen sus distintas opiniones? En un deseo de profundizar aún más, imaginemos que el cristianismo no es producto exclusivo de una cultura particular, sino que es de hecho la verdad definitiva y transcultural sobre Dios. Si esa fuera la realidad del caso, cabría esperar que generara polémica y ofendiera a toda posible entidad cultural en alguno de sus puntos, por la simple razón de que no hay cultura o sociedad que no sea imperfecta y que no esté en perenne cambio. Si el cristianismo fuera la verdad, tendría al mismo tiempo que ofenderlos y corregirlos en sus pronunciamientos. La doctrina cristiana del juicio divino podría ser ese punto de inflexión. Un Dios de juicio no puede ser un Dios de amor. En el cristianismo, Dios es al mismo tiempo Dios de amor y Dios de justicia. A muchas personas esto les crea un conflicto. Creen que un Dios amoroso no puede ser a la vez un Dios de juicio. Al igual que a la mayoría de otros ministros cristianos, se me ha hecho miles de veces esta pregunta: ¿cómo puede un Dios de amor ser también un Dios de ira y enojo? Si es amoroso y perfecto, debería perdonar y aceptar a todas las personas, en vez de enojarse y mostrar ira. Mi respuesta en estos casos es que las personas gentiles y amorosas también se enfadan y se muestran iracundas en muchas ocasiones, y no por falta de amor, sino justamente por ese sentimiento. Cuando en verdad se ama a una persona y ves cómo alguien le está arruinando la vida, con perjuicio a sí mismo para el agresor, no puedes menos que sentir enojo. Becky Pippert así lo refleja en su libro La esperanza tiene sus razones. Piensa en cómo nos sentimos cuando vemos a alguien a quien amamos destrozado por actuaciones o relaciones poco sabias. ¿Reaccionamos entonces con benévola tolerancia, como si de alguien ajeno a nosotros se tratara? Nada de eso. El enojo no es lo opuesto al amor. Lo es el odio, y la forma total y definitiva del odio es la absoluta indiferencia.
La ira de Dios no es una explosión de rabia, sino su reacción preventiva ante un cáncer, que está devastando el interior de la raza humana, que él ama con todo su ser. La Biblia dice que la ira de Dios tiene su origen en el amor y el deleite que siente hacia su creación. El mal y la injusticia es lo que lo mueve a la ira por ser agentes de destrucción de esa paz y de esa integridad. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Sal 145, 17,20. Es en ese punto donde muchos se quejan de que los que crean en un Dios de juicio no van a dirigirse a sus enemigos con un deseo de reconciliación. Si se cree en un Dios que castiga a los que hacen el mal, puede que se vea incluso justificado participar en el castigo. El teólogo de Yale Meir Slapolv, croata de nacimiento y testigo directo de la violencia desatada en los Balcanes, no ve la doctrina del juicio divino de esa forma. En palabras suyas: si Dios no se enojara ante el engaño y la injusticia y no pusiera fin a la violencia, no sería un Dios digno de adoración. La única forma de poner coto a la violencia por propia agencia es insistiendo en que la violencia tan solo es legítima cuando proviene de Dios mismo. Mi tesis, que afirma que la práctica de la no violencia requiere creer en la venganza divina, no va a ser bien recibida por muchos cristianos en Occidente. Pero, se necesita la paz de un hogar estable para alumbrar la tesis de que la no violencia tiene su origen en la creencia en un Dios que rehúsa juzgar. En una tierra requemada por el sol y empapada de la sangre de víctimas inocentes, esa tesis pronto caería por tierra, a la par que tantos otros sutiles cautiverios de la mente liberal. En ese fascinante pasaje, Wolf argumenta que es precisamente la falta de creencia en un Dios de venganza de lo que se nutre en lo oculto la violencia. El impulso humano de hacer que los violentos paguen por sus delitos es irrefrenable. Y de nada van a servir frases manidas en la línea de «¿no ves que la violencia de nada va a servir?». Si has visto cómo quemaban tu casa, violaban y mataban a tu familia, esa forma de hablar es risible y pone en evidencia una ausencia de auténtico interés en la justicia. Aún así, no deja de ser también muy cierto que las víctimas de la violencia se sienten impulsadas a ir incluso más allá de un mero «tú me has sacado un ojo, entonces yo voy a sacarte los dos tuyos». De hecho, se ven inexorablemente impelidos a poner en marcha un ciclo sin fin de desquite y venganza, de golpe por golpe, alimentados y justificados por el recuerdo de terribles atrocidades. ¿Puede nuestra pasión por la justicia ser honrada de forma tal que no fomente un deseo de venganza sanguinaria? Wolf argumenta en ese sentido que la mejor solución al problema es creer firmemente en la justicia divina de Dios. Si no creo en la existencia de un Dios que hará que al final todo esté bien, empuñaré la espada y me dejaré arrastrar por el torbellino implacable de la venganza. Solo si estoy seguro de que hay un Dios que enderezará todo lo torcido y saldará toda deuda pendiente, tendré fuerzas para contenerme. Czesław Miłosz, poeta polaco galardonado con el Premio Nobel, fue el autor de un muy notable ensayo titulado El discreto encanto del nihilismo. En sus páginas trae a la memoria que Marx descalificaba la religión como el opio del pueblo, porque la promesa de una vida eterna tras la muerte llevaba a los pobres y a las clases trabajadoras a soportar con resignación condiciones sociales injustas. Sin embargo, Miłosz concluyó: estamos siendo ahora testigos de una transformación. El verdadero opio del pueblo es creer que no existe nada tras la muerte, el gran consuelo de pensar que todas nuestras traiciones, nuestra codicia, nuestros crímenes no van a ser juzgados, pero todas las religiones reconocen que las transgresiones son imperecederas. Muchas personas se quejan de que el creer en un Dios de juicio nos abocará a una sociedad todavía más brutal. Miłosz ha sido testigo ocular, tanto en el nazismo como durante el comunismo, de que la pérdida de la creencia en un Dios de juicio desemboca en brutalidad. Si disponemos de libertad para configurar nuestra vida y moral en la forma que queramos, sin tener en momento alguno que dar cuenta de nuestros actos, eso puede fácilmente convertirse en violencia incontrolada. Wolf y Miłosz sostienen por igual que la doctrina de un juicio final por parte de Dios es garantía indispensable para que pueda hacerse manifiesto el amor y la paz. Un Dios de amor no va a permitir que exista el infierno. Puede que mi lector exclame llegado a este punto: pero es que una cosa es luchar contra el mal y la injusticia en el mundo, y otra muy distinta enviar a las personas al infierno. La Biblia habla de un castigo eterno. ¿Cómo puede eso conciliarse con el amor de Dios? Personalmente, no puedo siquiera aceptar la idea de la existencia de un Dios amoroso y la realidad de un infierno. ¿Cómo, pues, responder ante ese comprensible rechazo? La mentalidad moderna lleva inevitablemente a las personas a pensar que el infierno funciona de la siguiente manera: Dios nos da un cierto periodo de tiempo y, si al final de nuestra vida no hemos tomado las decisiones adecuadas, arroja al infierno a las almas perdidas por toda la eternidad. Mientras van cayendo las almas hacia ese terrible lugar, claman en su angustia pidiendo misericordia, a lo que Dios responde: demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad y la desaprovechaste. Ahora te corresponde sufrir. Esta forma un tanto caricaturesca de entenderlo comete el error de no comprender debidamente la verdadera naturaleza del mal. Lo que la Biblia dice es que el pecado nos separa de la presencia de Dios, que es la fuente de todo gozo, de todo amor, de toda sabiduría y de toda posible cosa buena.
Dado, además, que fuimos creados en origen para estar en la presencia de Dios, únicamente delante de su rostro podremos prosperar y alcanzar el máximo de nuestras potencias. En verse por completo apartados de su presencia, es en lo que consiste el infierno, en la ausencia de capacidad para dar y recibir amor, y poder sentir gozo. Una forma muy común de representar el infierno en la Biblia es mediante fuego, el fuego todo lo desintegra. Pero incluso en la vida presente podemos ver cómo el alma va desintegrándose por estar en exceso centrado en uno mismo. Sabemos que el egoísmo y ensimismamiento dan lugar a lacerante amargura, a envidia implacable, a ansiedad paralizante, a pensamientos paranoicos y a negaciones y distorsiones mentales como secuela inevitable. La pregunta que cabe hacer sería, ¿qué pasaría si al morir no se produjera un fin, sino que nuestra vida espiritual se prolongase en la eternidad? El infierno sería entonces la trayectoria de un alma que vive centrada exclusivamente en sí misma por los siglos de los siglos. La parábola de Lázaro y el hombre rico, en Lucas 16, da credibilidad a esa visión nuestra del infierno. Lázaro es un hombre pobre que pide limosna ante la puerta de un hombre rico pero cruel. Al morir, Lázaro va al cielo y el hombre rico al infierno. Desde allí, eleva la mirada hacia donde está Lázaro en los cielos, al lado de Abraham. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, Padre Abraham, replicó el rico, en cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Luc 16, 24, 31. Lo sorprendente del relato es que, aun a pesar del abismal cambio en su respectiva condición, el hombre rico parece no ser consciente de lo ocurrido. Sigue por ello esperando todavía que Lázaro sea su siervo, y lo trata como si fuera un simple aguador. No pide ser sacado del infierno, sin embargo, da a entender que Dios no le dio en vida toda la información necesaria sobre la vida tras la muerte. Los comentaristas del relato han notado ahí una tremenda negación, una expropiación de la culpa y la ceguera espiritual de esta alma en pena. Otro punto señalado es que, a diferencia de Lázaro, al rico no se le pone nombre. Se alude a él únicamente como un hombre rico, lo que da a entender que, puesto que su identidad depende de sus riquezas y no de Dios, una vez perdidas éstas habrá perdido también su singularidad. En resumen, el infierno es consecuencia de una identidad de propia elección, con independencia de Dios, en una trayectoria que desemboca en la eternidad. Este es de hecho el proceso que encontramos, a escala menor, en las adicciones a las drogas, al alcohol, al juego y a la pornografía. En primer lugar, se produce una desintegración progresiva porque, a medida que pasa el tiempo, se necesita mayor cantidad de esa sustancia adictiva para conseguir el efecto inicial, lo que supone una disminución igualmente progresiva de la satisfacción que se deriva. En segundo lugar, está el aislamiento, como resultado de culpar a las circunstancias y a los demás en justificación del propio comportamiento. Nadie me entiende. Todo el mundo está en contra de mí. Son acusaciones que tienen su origen en una actitud de propia conmiseración y están centradas en uno mismo. Cuando construimos la vida sobre algo que no es Dios, ese algo, por muy buena cosa que pueda ser, acaba por esclavizarnos y se convierte en algo que hay que tener para poder ser felices. La desintegración personal se produce a gran escala y es una constante en la eternidad. La soledad, la negación, el autoengaño y el estar centrado en uno mismo van igualmente en aumento. Cuando se pierde toda noción de humildad, se pierde también el contacto con la realidad. Nadie pide que lo saquen del infierno, quizás porque la noción de cielo se percibe como algo falso. En su fantasía El Gran Divorcio, C.S. Lewis describe un autobús lleno de gente procedente del infierno que llega a las puertas del cielo. Se los insta entonces a que dejen atrás los pecados que allí los retienen, todos ellos unánimes se niegan a hacerlo. Las descripciones de Lewis son sorprendentes porque reconocemos, aunque puede que a escala menor, nuestro propio autoengaño y ensimismamiento. El infierno tiene su inicio con un gesto hosco, una queja continua, un echar siempre la culpa a los demás, aunque aún se mantenga una clara delimitación. Puede incluso que se reconozca su existencia, se la someta a crítica y se desee poder ponerle fin. Pero lo más probable es que llegue el día en que no pueda seguir haciéndolo así. Dejará de haber un yo con el que poder criticar o con el que disfrutar, y permanecerán tan solo las quejas en perpetuación mecánica. No es entonces una cuestión de Dios enviándonos al infierno.
En cada persona hay algo que va en aumento y que se convertirá en infierno a no ser que ese algo se estirpe de raíz. En el infierno, las personas son desdichadas, y Luis nos dice el porqué. Así, vemos cómo serpean cual furiosas lenguas de fuego el orgullo humano, la paranoia, la autocompasión y la creencia de que todo el mundo está en un error por puro cretinismo. La noción de humildad desaparece y con ello todo atisbo de cordura. Ese ensimismamiento mortecino los tiene cautivos en la prisión creada por un orgullo que crece desmesuradamente. El deterioro personal va en aumento y se deriva la culpa hacia otros de forma sistemática. El infierno está ya ahí, y a escala mucho mayor. Esa es la razón de que sea un disfraz de la verdad el presentar a Dios arrojando al hoyo a pobres seres humanos que solicitan a voces clemencia, me arrepiento. Déjame libre. Los pasajeros del autobús de Luis preferían antes su libertad que una auténtica liberación. Su nivel de engaño llegaba a un punto tal que, si rendían gloria a Dios, perderían en alguna manera poder y libertad, y en suprema y trágica ironía, esa elección suya echa a perder su potencial para algo infinitamente superior. El infierno, como bien señala Luis, es el más grande monumento que pueda erigirse para la libertad humana. En Romanos 1:24, leemos que Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Dios termina concediendo a cada ser humano lo que en verdad este más desea, incluida esa libertad que nos lleva a separarnos de él. ¿Qué trato más honesto cabe esperar? En palabras de este autor, en realidad, existen tan solo dos clases de personas, aquellas que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellas otras a las que Dios les dice en última instancia, sea tal como quieren. Todos aquellos que terminan en el infierno lo hacen por propia elección. De no existir esa elección personal, dejaría de ser infierno. Ni una sola alma que, de forma honesta y comprometida, desee encontrar el verdadero gozo errará el camino. El infierno y la igualdad entre las personas. Volvamos ahora con Rick Warren y los escépticos periodistas del Pew Forum. Su preocupación era que un cristiano que crea que algunas personas van a terminar en el infierno colocará a esas personas en desigualdad y las considera menos merecedoras de los derechos civiles básicos. Pero se está incurriendo ahí en un error básico de comprensión respecto a lo que la Biblia realmente enseña sobre la naturaleza de la salvación y la condenación. Tal como C.S. Lewis señala, el camino que lleva al infierno es todo un proceso que puede comenzar con algo en apariencia tan inocuo como una queja. Nadie puede en realidad contemplar la congregación un domingo por la mañana, o la multitud congregada en un estadio de fútbol, o los espectadores en un teatro, y saber con seguridad quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. El creyente profeso de hoy podrá ser el apóstata de mañana, y el que se proclama incrédulo ahora, podrá ser un converso más adelante. Ni se puede ni se debe arriesgar juicios valorativos respecto al destino espiritual de las personas. Tras una charla sobre la fe cristiana en una reunión informal en una casa particular en Manhattan, se me acercaron dos mujeres que habían estado atentas a mi disertación. Las dos sostenían que creer en un juicio de carácter eterno me convertía en persona de mentalidad muy limitada. Mi pregunta entonces fue, ustedes piensan que estoy equivocado respecto a las cuestiones religiosas, y yo pienso que son ustedes las que se equivocaban al así creerlo. ¿Por qué no supone eso una estrechez de miras por parte suya? Entonces, una de ellas replicó, eso es algo muy distinto. Es usted el que cree que vamos a estar condenadas por la eternidad. Nosotras, en cambio, no creemos que usted vaya a perderse. Y eso lo hace más limitado que nosotras. Al no estar yo de acuerdo con esa conclusión, les propuse lo que sigue. Cristianos y no cristianos creen por igual que la crueldad y el pensar exclusivamente en uno mismo tienen consecuencias desastrosas. Por creer los cristianos que el alma no perece tras la muerte, creen asimismo que los errores morales y espirituales afectan al alma de forma permanente. Las personas liberales creen también que hay errores morales y espirituales, como la opresión y la explotación. Pero, al no creer en una vida tras la muerte, no piensan que las consecuencias de esa conducta errónea se perpetúen en la eternidad. Que los cristianos crean que la conducta equivocada tiene infinitamente mayores consecuencias a largo plazo de lo que se piensa en una postura secular, ¿los convierte de forma automática en personas más estrechas en su pensamiento? Imaginemos a dos personas discutiendo sobre la cualidad de una galleta de chocolate. Jack piensa que esa galleta es puro veneno, y Jill cree que no es así. Jack piensa que Jill está en un error que puede costarle ir al hospital. Jill está convencida de que la opinión que tiene Jack de la galleta va a impedirle disfrutar de una cosa muy rica. ¿Es Jack más estrecho de mente que Jill tan solo por pensar que las consecuencias del error de Jill van a ser más graves? No creo que nadie lo creyese así, lo que significa que los cristianos no son más limitados por creer que un pensamiento equivocado y una conducta indebida tengan consecuencias eternas. Yo creo en un Dios de amor. Durante mis años de estudiante universitario y antes de cumplir los 30, me cuestioné, al igual que tantísimas personas, la fe cristiana en la que había sido criado. Las razones de mis dudas eran todas de carácter subjetivo. El cristianismo había dejado de parecerme algo real en el ámbito experimental. No acostumbrado a orar como norma, puedo decir que no había experimentado a Dios de forma personal.
Por otra parte, estaban también las cuestiones de índole intelectual respecto al cristianismo y sus doctrinas, cuestiones que trato en diversos capítulos de este libro. Pero, en este punto, quisiera centrarme en una en concreto. Me preocupaban los cristianos que ponían un énfasis particular en el fuego del infierno y en la condenación. Al igual que tantos otros jóvenes de mi generación, yo estaba convencido de que, de existir un núcleo común de fe en todas las religiones, era precisamente el de un Dios de amor. Yo quería creer en un Dios de amor que aceptara a todas las personas con independencia de sus creencias y sus prácticas. Me matriculé en distintas asignaturas sobre las principales religiones del mundo, el budismo, el hinduismo, el islam, el confucianismo y el judaísmo. A día de hoy, puedo decir que fueron en extremo provechosas. No obstante, esas indagaciones mías en otras formas de fe me demostraron que me equivocaba al creer en un núcleo común de un Dios de amor. Descubrí que no hay ningún otro texto religioso aparte de la Biblia que diga que Dios creó el mundo por amor y para deleite suyo. La mayoría de las antiguas religiones paganas creían que el mundo había sido creado como consecuencia de violentas luchas entre distintos dioses en competencia y en alianza con terribles fuerzas sobrenaturales. Me dediqué, en consecuencia, a examinar más atentamente el budismo, la religión que más me atraía por entonces. Sin embargo, y aun a pesar del énfasis que pone en la renuncia al yo y al servicio desinteresado a los demás, el budismo no cree en la existencia de un Dios personal, y el amor es la mera acción humana. Pasado un tiempo, después de haberme ordenado como pastor protestante, dediqué muchos años a una labor de conferenciante y ponente en distintos foros en un programa de debate semanal en Filadelfia entre una iglesia cristiana y una mezquita. Cada mes, el conferenciante de parte de la iglesia y el portavoz de la mezquita presentaban su visión de un punto concreto desde la perspectiva de la Biblia y las enseñanzas del Corán. Al debatirse el tema del amor de Dios, fue chocante comprobar hasta qué punto divergían las distintas concepciones. Los ponentes musulmanes insistieron enfáticos en que Dios era en verdad amoroso, ya que era misericordioso y benévolo para con las criaturas humanas. Pero cuando los cristianos hablábamos del Señor como nuestro esposo, de conocer además a Dios de forma íntima y personal, y de recibir una efusión de su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, nuestros amigos musulmanes se retraían. En su opinión, decir que se puede conocer a Dios de forma íntima y personal constituía una grave falta de respeto. En la actualidad, muchos de los escépticos con los que tengo ocasión de hablar sostienen, al igual que lo hice yo durante un tiempo, que no pueden creer en ese Dios de la Biblia que juzga y condena, porque creen exclusivamente en un Dios de amor. Mi pregunta entonces es, ¿qué les hace creer que Dios es amor? Pueden contemplar la realidad del mundo y decir, lo que veo demuestra que el Dios del mundo es un Dios de amor. Pueden contemplar el curso de la historia a través de los tiempos y decir, todo lo sucedido demuestra que el Dios de la historia es un Dios de amor. Pueden examinar los textos religiosos de todas partes del mundo y llegar a la conclusión de que Dios es un Dios de amor. Nada está más lejos de la realidad como atributo dominante de Dios en las principales religiones del mundo. Tan solo cabe decir que la fuente y el origen de un Dios de amor es la Biblia. Y la Biblia nos informa que ese Dios de amor es asimismo un Dios de juicio que pondrá todas las cosas en su debido lugar al final de los tiempos. El creer en un Dios de puro amor, que acepta a todo el mundo sin emitir juicio alguno, es un poderoso acto de fe. De hecho, no solo carecemos de evidencia al respecto en el orden natural del mundo, sino que no hay ningún texto religioso externo al cristianismo que así lo proclame. Cuanto más se indaga en ese sentido, menos probable parece. Capítulo 6. La ciencia ha demostrado que el cristianismo está en un error. Mi preparación como científico hace que me sea muy difícil aceptar las doctrinas del cristianismo, me comentó Thomas, residente en medicina y oriundo de Asia. Por creer en la evolución, me resulta del todo imposible aceptar los relatos precientíficos de la Biblia sobre el origen de la vida. La Biblia está además llena de historias de milagros, añadió Michelle, estudiante de medicina. Es del todo imposible que todas esas cosas pasaran de verdad. Los libros escritos, respectivamente, por Richard Dawkins, Daniel Sedinet y Sam Harris, que han sido increíbles éxitos de ventas, dan por sentado que la ciencia, en general, y la teoría de la evolución, en particular, han hecho que el creer en Dios sea algo por completo innecesario y caduco. Dawkins ha sostenido, en célebre comentario, que, aun cuando el ateísmo fuera ya una noción sostenible de forma previa a Darwin, este hizo que fuera, además, posible ser un ateo de probada solvencia intelectual. En el espejismo de Dios, va más allá todavía. En su opinión, no puede aspirarse a un pensamiento científico inteligente y seguir suscribiendo doctrinas religiosas. O se cree una cosa, o se cree la otra. En respaldo de su tesis, señala que un estudio llevado a cabo en 1998 puso de relieve que tan solo un 7% de los científicos norteamericanos pertenecientes a la Academia Nacional de Ciencias cree en un Dios personal. Esto quiere decir que, cuanto más inteligente, racional y científico seas, menos podrás creer en Dios. ¿Está Dawkins en lo cierto? ¿Ha demostrado la ciencia que las creencias cristianas sean falsas?
Hay, por tanto, que elegir entre pensar científicamente y creer en Dios, ¿no son los milagros algo científicamente imposible? La primera razón por la que muchos piensan que la ciencia ha demostrado que la religión tradicional es errónea es por la creencia en los milagros en las principales religiones del mundo como intervención directa de Dios en el orden natural. Lo milagroso es particularmente importante en la fe cristiana. El cristianismo celebra cada Navidad el milagro de la encarnación en el nacimiento de Jesús y el milagro de su resurrección en la Pascua. El Nuevo Testamento relata varios milagros realizados por Jesús durante su ministerio. La desconfianza por parte de los científicos respecto a los relatos bíblicos tuvo su inicio en la Ilustración con la idea de que era imposible reconciliar los milagros con una visión moderna y racional del mundo. Partiendo de ese presupuesto, los expertos examinaron la Biblia y concluyeron, los relatos bíblicos no pueden ser fidedignos por cuanto incluyen hechos milagrosos. La premisa subyacente ahí es, pues, que la ciencia ha demostrado que los milagros no existen, pero lo cierto es que dicha proclamación constituye en sí misma un verdadero salto de fe. Una cosa es decir que la ciencia está únicamente equipada para poner a prueba las causas naturales, sin que le corresponda dictaminar respecto a otras posibles, y otra muy distinta es insistir en que la ciencia demuestra que no existen otras posibles causas. John McWhorter opina en ese sentido, la ciencia procede con base en la asunción de que todo lo que ocurre en el mundo puede ser explicado con relación a otros fenómenos, como inmanentes y pertenecientes al mundo físico. De ahí, que la noción de milagro no pueda compararse con la comprensión moderna partiendo de la ciencia y de lo histórico. McWhorter está en lo cierto cuando afirma que, al estudiar un fenómeno, sea este cual fuera, el científico tiene que asumir de entrada que hay una causa natural que explica su existencia. Y eso es así por ser las causas naturales el único fenómeno del que puede dar razón su metodología. Es, sin embargo, algo muy distinto insistir a renglón seguido en que la ciencia ha demostrado que no puede haber ninguna otra causa que lo explique. No hay modelo experimental que demuestre fehacientemente el acerto, no es posible aplicar posibles causas sobrenaturales a un fenómeno natural. Pero eso presupone un enfoque de índole filosófico y no un verdadero hallazgo científico. El argumento de McWhorter no hace sino dar vueltas sobre sí mismo por cuanto afirma que la ciencia, por razón de su naturaleza, no puede discernir o poner a prueba las causas sobrenaturales y que, por lo tanto, esas causas no pueden existir. El filósofo Alvin Plantinga responde en ese sentido. McWhorter quizás esté con ello queriendo decir que el ejercicio de la ciencia requiere que se rechace la idea, por poner un caso, de Dios levantando a alguien de entre los muertos. Pero como argumento viene a ser como la persona ebria que insiste en buscar las llaves que ha perdido a la luz de un único farol, ya que aduce que ahí se ve mejor. De hecho, está incluso yendo más allá que la persona ebria por cuanto insiste en que, al ser difícil buscar algo a oscuras, las llaves tienen por fuerza que estar bajo la luz del farol. La otra premisa solapada tras la afirmación, los milagros no pueden existir, es que no puede existir un Dios que haga milagros. Si en verdad existe un Dios creador, no hay nada de ilógico en la posibilidad de que existan realmente los milagros. Después de todo, si Dios creó todo de la nada, apenas sería problema que ensamblara nuevamente aquello que hubiera perdido su forma original según su divina voluntad. Para estar por completo seguros de que los milagros no pueden ocurrir, se tendría que tener la certeza absoluta de que Dios no existe, y semejante afirmación sería otro artículo de fe. La existencia de Dios no puede probarse, pero tampoco demostrarse como falsa. ¿No está la ciencia en conflicto con el cristianismo? Suele creerse en la actualidad que existe una lucha a muerte entre la ciencia y la religión. Una de las razones de esa percepción es que los medios de comunicación necesitan dar constantemente noticias de cosas nuevas, sobre todo de historias que cuenten con protagonistas y también con antagonistas. Se da por ello amplia publicidad a las discusiones entre la postura religiosa y la secular en relación con la enseñanza de la evolución, la investigación con células madre, la fertilización in vitro y otras muchas áreas de la ciencia y la medicina. Esas batallas parecen dar crédito a los postulados de Dawkins, Harris y otros más de que se trata de una disyuntiva inapelable, o se es científico y racional o se es religioso. En el transcurso de los años, en mi iglesia de El Redentor, he tenido oportunidad de hablar con muchas personas formadas en ciencias y en biología que tenían cierta prevención respecto a las creencias cristianas tradicionales. Un joven médico me dijo en una ocasión, la Biblia niega la evolución, que es algo que toda persona con un mínimo de formación académica acepta sin reparos. Me preocupa muchísimo que haya tantos cristianos que, por creer en la Biblia, rechazan sin más los hallazgos de la ciencia. Su preocupación era comprensible. Lo que sigue a continuación es mi respuesta. La ciencia de la evolución asume que las formas de vida más complejas evolucionaron a partir de formas más simples por un proceso de selección natural. Muchos cristianos creen que Dios creó la vida de ese modo. Así, por poner un ejemplo, la Iglesia Católica, con la comunidad de creyentes más numerosa en el ámbito mundial, se ha pronunciado de manera oficial en apoyo de la teoría evolutiva como compatible con las creencias cristianas. Aún así, son muchos los cristianos que creen en un proceso evolutivo sin por ello creer igualmente en el naturalismo filosófico, la idea de que todo tiene una causa natural en su origen y que la vida orgánica es solo producto de fuerzas que actúan al azar sin que
Nadie las guíe. Ahora bien, cuando se hace de la evolución una teoría de la totalidad que sirve para explicar todo aquello que creemos, sentimos y hacemos como consecuencia de una selección natural, estaremos alejándonos del ámbito de lo científico para entrar de lleno en el campo de lo filosófico. La evolución como teoría de la totalidad tiene numerosos escollos que salvar en su visión del mundo. En el capítulo 9 lo analizaremos con detalle. Dawkins argumenta al respecto que, si se cree en la evolución como mecanismo biológico, ha de creerse a sí mismo en el naturalismo filosófico. ¿Pero qué razón hay para que tenga que ser así? En el mismo año en que Dawkins publicó El espejismo de Dios, Frank Collins publicó The Language of God, Cómo habla Dios. Collins es un eminente científico e investigador, y responsable principal del proyecto Genoma Humano. A título personal, cree en la ciencia de la evolución y se muestra crítico del movimiento del diseño inteligente, que niega por principio la transmutación de las especies. Aún así, Collins cree asimismo que la belleza y la sintonía fina del orden de la naturaleza apuntan a un creador divino, y explica su conversión del ateísmo al cristianismo. En su persona y testimonio, se da lo que Dawkins dice que es imposible que exista alguien que cree firmemente en la evolución como mecanismo biológico, pero que al mismo tiempo rechaza el naturalismo filosófico. Collins, además, no está solo en su postura. Al contrario del esquema simplista de Dawkins, existe toda una serie de distintas propuestas respecto a la intervención de Dios en el desarrollo de las distintas formas de vida tal como las encontramos en la actualidad. Ian Barbour ha señalado 4 posibles vías de relación entre la ciencia y la religión: conflicto, diálogo, integración e independencia. En el punto más alejado del espectro, en estado de conflicto, estarían los que proponen la ciencia de la creación y, un tanto irónicamente, los pensadores en la línea de Dawkins. Cada una de ambas partes se ha sumado a la batalla que se libra entre la ciencia y la fe. La postura de muchos de los defensores del creacionismo con relación a Génesis 1 hace que sea imposible todo proceso evolutivo, mientras que el naturalismo filosófico de Dawkins hace nula toda creencia religiosa. En el otro extremo del espectro, están los que creen que la fe ha de circunscribirse al ámbito de lo privado y subjetivo, y que nada tiene que ver con lo empírico. Entendido así, la ciencia y la religión no tienen nada que decirse entre sí. Barber cree, sin embargo, que esa postura peca de extremista, y se destaca por ello a favor de propuestas más moderadas y complejas dentro de ese espectro donde la ciencia y la fe religiosa reconocen sus respectivas parcelas de autoridad. Es, aún así, el paradigma de conflicto el que recibe mayor cobertura y publicidad. Afortunadamente, esta postura está empezando a declinar entre los especialistas. La historia de la secularización de las instituciones norteamericanas ha recibido adecuado trato en un muy importante e influyente libro editado por Christian Smith. En sus páginas, Smith sostiene que el modelo de conflicto en la relación entre ciencia y religión fue en sus inicios una exageración deliberada de la que se sirvieron científicos y responsables en el área de la educación a finales del siglo XIX con la intención de desbancar a la Iglesia en el control de las instituciones públicas y poder así incrementar su propia influencia dentro del ámbito de la cultura. El modelo de lucha sin cuartel de la ciencia aliada con la razón no fue tanto el producto de una genuina necesidad intelectual como una estrategia cultural particular orquestada con plena intención. Muchos científicos no ven en realidad incompatibilidad alguna entre una fe en Dios y el trabajo que hacen en sus respectivas áreas. 2 famosos estudios que respaldan esta conclusión salieron a la luz, respectivamente, en 1916 y 1997. El psicólogo norteamericano James Leuba llevó a cabo el primero de esos estudios entre científicos, a quienes les preguntaba si creían en un Dios que se comunicara de forma activa con los seres humanos, aunque solo fuera a través de las oraciones. El 40% contestó afirmativamente, otro 40% dijo no creerlo y un 20% se manifestó inseguro. En 1997, Edward Larsen y Larry Witten repitieron ese mismo estudio, haciendo las mismas preguntas a otros científicos. El resultado, tal como apareció publicado en la revista científica Nature, demostró que los porcentajes no habían cambiado de forma significativa pese a haber transcurrido 8 décadas. ¿Qué decir entonces cuando Dawkins proclama que la mayoría casi absoluta de los científicos más destacados no creen en Dios? En su libro El espejismo de Dios, Dawkins cita la correspondencia de seguimiento de Edward Larsen y Larry Witten en Nature un año después. Entre otras observaciones, constatan que, al hacer esa misma pregunta a miembros de la Academia Nacional de Ciencias, tan solo un 7% había contestado afirmativamente. Dawkins lo saca a colación por ser una estadística que respalda su tesis de que todo pensamiento científico inteligente lleva prácticamente siempre a concluir que Dios no existe. Pero lo cierto es que la forma en que interpretan esos datos tanto Larsen y Witten como Dawkins plantea problemas de índole mayor. En primer lugar, hay que tener presente la pregunta formulada a los científicos en ambos estudios. Se les preguntó si creían en un Dios que se comunica de forma personal con la humanidad. El sostener que un Dios trascendente creó el universo no es suficiente para incluir a esa persona en la categoría de creyente. Todo científico perteneciente a la academia
Nacional de Ciencias, NAS, por sus siglas en inglés, que crea en un Dios que no se comunica con las personas es automáticamente adscrito a la categoría de incrédulo. El estudio se había diseñado con la única intención de encontrar científicos con creencias tradicionales conservadoras. Aquellos otros que tuvieran una creencia menos específica en Dios se quedaban fuera del filtro por la manera misma en que había sido formulada la pregunta. En segundo lugar, Dawkins interpreta los datos resultantes como indicativos de relación causal entre la mente científica y el ateísmo. Asume por ello que todo científico de la NASA es incrédulo por tener una mente científica. Ahora bien, el estudio como tal ni demuestra ni puede probar cuál es en realidad la verdadera causa de que los científicos de la NASA no crean en Dios. Alister McGrath, teólogo con un doctorado en biofísica de la Universidad de Oxford, ha escrito en ese sentido que muchos científicos no creyentes que él conoce son ateos por razones que nada tienen que ver con la ciencia. Son muchos y complejos los factores que llevan a una persona a creer o no creer en Dios. En algunos casos es por experiencias personales y, en otros, por cuestiones intelectuales y hasta por motivos sociales. Sociólogos del conocimiento como Peter Berger han demostrado hasta qué punto la presión de grupo y las relaciones primarias moldean nuestras creencias en mayor medida de lo que estamos dispuestos a admitir. Los científicos, al igual que los que no lo son, se ven afectados por las creencias y las actitudes de personas por las que sienten particular respeto. En la experiencia de McGrath, la mayoría de sus colegas ateos aplicaron su propia forma de pensar sobre Dios a la ciencia, en lugar de hacer ciencia aplicando lo que la ciencia descubría. Por otra parte, Dawkins transmite a sus lectores la impresión de que todo científico ateo estará de acuerdo con él en que ninguna mente científica y racional puede creer en Dios. Pero simplemente no es así. Stephen Jay Gould, el conocido científico de Harvard y partidario acérrimo de la teoría de la evolución, que era además ateo, conocía esos estudios, pero no concluía con Dawkins que la ciencia entra ineludiblemente en conflicto con la fe cristiana. A este respecto, dijo: o bien la mitad de mis colegas son tremendamente estúpidos, o bien la ciencia del darwinismo es por completo compatible con las creencias religiosas convencionales e igualmente compatible con el ateísmo. Al aludir Gould a la mitad de sus colegas, es muy probable que no estuviera pensando en cifras exactas. Simplemente, sabía que un número considerable de científicos que él respetaba tenían creencias religiosas tradicionales respecto a Dios. Una de las razones por las que Gould no está de acuerdo con Dawkins es que él estaba mucho más dispuesto a conceder que puede que no le sea posible a la ciencia explicar absolutamente todo lo concerniente a la realidad de la existencia y la experiencia humana, para entera satisfacción de todo pensador e investigador. Otro académico que se pronuncia en términos parecidos es el filósofo Thomas Nagel, quien hizo una oportuna reseña crítica de la postura de Dawkins a la vista de su libro El espejismo de Dios, la cual fue publicada en la revista The New Republic. Nagel, que se declara también ateo, piensa aún así que Dawkins se equivoca al insistir en que, si es que vamos en verdad a actuar de forma científica, hay por fuerza que asumir un naturalismo físico, en el sentido de que la explicación final y definitiva de todo lo ocurrente ha de estar en partículas físicas, en la teoría de las cuerdas o en las posibles leyes puramente de extensión que rijan los elementos integrantes de la materia de la que está compuesto el mundo. En ese sentido se pregunta, por poner un caso, si realmente creemos que nuestras intuiciones morales, como pensar que el genocidio está moralmente mal, no son en verdad reales, sino tan solo el resultado de una química neuronal inscrita en nuestro organismo. ¿Puede, pues, la ciencia de la física hacer plena justicia a la realidad tal como la experimentan los seres humanos? Nagel lo duda. A ese respecto escribe: el proyecto reduccionista trata por lo general de reclamar algunos de los aspectos del mundo excluidos en principio, al analizarlos en términos de lo físico, esto es, en términos conductistas o neuropsicológicos, pero le niega la cualidad de real a todo aquello que no pueda ser reducido a tales términos. Creo, por ello, que ese proyecto está condenado. Las experiencias conscientes, los pensamientos, los valores y demás aspectos de la vivencia humana no son mera ilusión, aun cuando no puedan ser identificados en términos de lo físico. Esa es la razón de que muchos ateos militantes crean que Dawkins se equivoca, de que la ciencia no puede explicar absolutamente todo y de por qué el pensamiento científico puede ser perfectamente compatible con la creencia religiosa. Aun cuando la noción de lucha entre ciencia y religión siga contando con amplia credibilidad en el ámbito popular, deberíamos dejar de creer que hay por fuerza que elegir uno u otro, o que si uno es cristiano entrará irremisiblemente en conflicto con la ciencia. Una mayoría de científicos se consideran entre moderada y profundamente religiosos, y dichas cifras han aumentado en décadas recientes. No hay por lo tanto una obligada disyunción entre ciencia y fe devota. ¿No demuestra la evolución que la Biblia se equivoca? A este respecto, ¿por qué no plantearlo en términos de la cuestión más específica de cómo la ciencia evolutiva encaja en el relato bíblico de la creación en Génesis 1 y 2? Sin duda, el choque frontal estaría ahí servido. Pero, en realidad, no es así. Son varios los pensadores cristianos que aplican los distintos modelos propuestos por Barber a la hora de poner en relación la ciencia con la fe, esto es, conflicto, diálogo, integración e independencia.
Hay cristianos, dentro del ampliamente publicitado movimiento de la ciencia de la creación, que asumen el modelo del conflicto e insisten en que Génesis 1 enseña que Dios creó todas las formas de vida en un periodo de 6 días de 24 horas hace no muchos miles de años atrás. En el otro extremo del espectro, están los cristianos que se decantan por el modelo de la independencia y dicen sencillamente que Dios fue la causa primera del principio del mundo y que, a partir de ahí, las causas naturales siguieron su curso. Otros pensadores optan por las posturas centrales. Hay quienes piensan que Dios creó la vida y que a continuación guió la selección natural para que se fueran desarrollando las distintas formas de vida con toda su complejidad, habiendo partido de las más simples. Visto así, Dios habría actuado como causa principal en una escala descendente sin interrumpir el proceso evolutivo. Otros, en cambio, creen que hay vacíos en el registro fósil y sostienen así que la impresión general es que las distintas especies hicieron su aparición, y no que se desarrollaran a partir de formas más simples. Creen en consecuencia que Dios llevó a cabo actos creativos a gran escala en distintos puntos a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. La relación entre la ciencia y la Biblia se articula no solo sobre la base de qué lectura se haga de la evidencia científica, sino asimismo sobre cómo interpretemos ciertos pasajes bíblicos clave, como es el caso de Génesis 1. Los cristianos que aceptan la autoridad de la Biblia admiten que el objetivo primario de la interpretación bíblica es descubrir la intención original del autor del relato de cara al lector implícito. Esto ha significado siempre interpretar un texto según su género literario. Un ejemplo de ello lo tendríamos en la lectura que hacen los cristianos de los Salmos como poesía o de Lucas, autor que asegura ser testigo presencial de los hechos que narra, véase Luc. 1:1-4, como historia. Cualquier lector puede percibir que el relato histórico debe ser leído como historia y que las imágenes poéticas han de entenderse en un sentido metafórico. La dificultad surge, sin embargo, en aquellos pocos casos en la Biblia en los que el género no es tan fácil de identificar y no puede por ello concluirse de forma clara y explícita que esperaba el autor que entendieran sus lectores. Génesis 1 es el pasaje por excelencia que más se presta a debate y contienda entre los propios creyentes, incluso entre aquellos que aceptan el carácter inspirado de la Escritura. Mi postura personal es que Génesis 1 y 2 se relacionan entre sí de la misma forma en que lo hacen Jueces 4 y 5, y Éxodo 14 y 15. En cada uno de esos dobletes, uno de los capítulos explica un evento histórico, mientras que el otro hace una loa poética o cántico respecto al sentido teológico de lo ocurrido. Cuando se lee Jueces 4, es obvio que estamos ante una muy sobria crónica de lo ocurrido en batalla, mientras que, al leer Jueces 5 con el cántico de Débora, nos encontramos con la visión poética y metafórica de ese mismo hecho. Cuando Débora dice que hasta los astros del cielo descendieron para luchar al lado de los israelitas, entendemos que se trata de una metáfora. Creo que Génesis 1 es relato en cierta manera poético y que, por ello mismo, se trata de un cántico de maravillado asombro ante lo creado por Dios. En Génesis 2, en cambio, se explica el modo en que ocurrió esa creación. Los debates y las disensiones respecto a su posible interpretación nunca cesarán. Idéntico es el caso de otros muchos pasajes, incluido Génesis 1. Pero no deja de ser una lógica defectuosa la que sostiene que, si una parte de la escritura no puede ser entendida en sentido literal, entonces tampoco puede serlo ninguna otra. Eso no es cierto en ninguna forma de comunicación humana. ¿Cuál puede ser entonces la conclusión final? A la vista de las distintas posturas de los propios creyentes respecto al significado de Génesis 1 y de la naturaleza de la teoría de la evolución, aquellos que tienen en consideración el cristianismo en toda su extensión no deberían permitir que los distraiga este debate de puertas adentro. El investigador con amplitud de mente no necesita decantarse por ninguna de las posturas en pugna para poder así abrazar el cristianismo. Muy por el contrario, podría y debería centrarse en los postulados básicos de la fe y la doctrina cristiana, y en su fuerza específica. Únicamente tras llegar a ciertas conclusiones respecto a la persona de Cristo, la resurrección y los postulados fundamentales del mensaje cristiano, deberían considerar las distintas propuestas relativas a la creación y la evolución. Los representantes de cada una de esas distintas posturas suelen dar a entender que su postura es la postura verdaderamente cristiana sobre la evolución. Llegados a este punto, soy consciente de que muchos de mis lectores sentirán una cierta frustración por no dedicar un espacio a sentenciar, de forma definitiva, entre las posturas en oposición. Para que conste en acta, creo en verdad que Dios guió alguna clase de proceso de selección natural y, aún así, no creo en el concepto de evolución como teoría de la totalidad. Un comentarista bíblico ha captado muy acertadamente ese notable equilibrio. Si elevamos la evolución al estatus de noción general acerca de la manera en que las cosas son, se produce de inmediato un conflicto directo con la bíblica. Pero si la evolución, como propuesta, se mantiene en el nivel de las hipótesis científicas dentro del ámbito de la biología, parecería haber muy poca razón para que surja un conflicto entre el postulado cristiano de un creador y la indagación científica acerca del modo en que, en el ámbito de lo biológico, Dios ha procedido en su creación. La sanación del mundo. No quiero ser excesivamente severo con las personas a las que les supone un problema la idea de Dios interviniendo en el orden natural. Cuesta sin duda creer en los milagros, y no tiene por qué ser de otra manera.
En Mateo 28, se nos informa que los apóstoles se encontraron con un Jesús resucitado a las afueras de Galilea. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. V17. Esa es ciertamente una admisión fuera de lo común. Encontramos a un autor de uno de los primeros textos del cristianismo que nos dice que a algunos de los fundadores de esa fe les costaba creer en el milagro de la resurrección, aun al tener delante de sus ojos a Jesús y poder tocarlo con la mano. Y lo notable de ese texto es que no había razón alguna para incluir ese episodio a menos que realmente hubiera ocurrido. El pasaje en sí nos muestra varias cosas. De entrada, es un aviso para que no pensemos que tan solo las personas científicas modernas tienen que luchar con la noción de lo milagroso, mientras que para las personas de otros tiempos no. Era así. Los apóstoles reaccionaron como cualquier colectivo del tiempo presente, algunos creyeron lo que estaban viendo y otros no. Es asimismo un estímulo para ejercitar la paciencia. Los apóstoles acabaron siendo grandes líderes de la iglesia y, aún así, es evidente que algunos tuvieron más dificultades para creer que el resto. Lo más instructivo de ese texto es, sin embargo, lo que nos dice acerca del propósito de los milagros en la Biblia. Lejos de promover un conocimiento meramente cognitivo, impulsan a la adoración, al asombro y a un temor respetuoso. Los milagros de Jesús no fueron nunca trucos de magia, ejecutados para impresionar y coaccionar. En ni un solo caso vemos a Jesús diciendo, por ejemplo, ¿ven aquel árbol allá lejos? Observen cómo hago ahora que arda en llamas. Muy por el contrario, aplicó el poder que dimana de los milagros para sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y revivir a los muertos. ¿Con qué intención? La mentalidad moderna piensa en los milagros como la suspensión del orden natural, pero la intención de Jesús era la restauración a través del orden natural. La Biblia dice que, en origen, Dios no creó el mundo para que estuviera afectado por las enfermedades, las hambrunas y la muerte. Jesús vino al mundo para redimirlo y para restaurar todo cuanto había sufrido quebranto. Los milagros que él hizo no fueron mera prueba de su poder, sino prodigioso anticipo de lo que ocurrirá con ese poder. Los milagros de Jesús no son un desafío para la mente, sino una promesa para el corazón porque ese mundo que todos anhelamos ha empezado a ser ya una realidad.